Muy buenas tardes, hoy estamos aquí en nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos nuestro tema mitos y realidades en cáncer. Mi nombre es Isabel Cristina Erazo, soy enfermera, oncóloga. Hago parte del programa de educación oncológica al paciente y a su familia. Quien nos acompaña hoy, la doctora Elizabeth Arrieta, ella es hematoncóloga de nuestra institución, va a ser nuestra conferencista. Bienvenida, doctora. Sí, estamos aquí hoy para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Queremos que nos hagan las preguntas e intentaremos resolverlas a cabalidad. Hoy les transmitimos en vivo desde nuestra sede principal. Hacemos el uso de la mascarilla, cumpliendo todos los direccionamientos institucionales para prevención de transmisión del COVID y para que todos nuestros pacientes que requieren la atención puedan tener una atención totalmente segura. Recuerden que nuestros servicios ambulatorios funcionan de forma normal, quimioterapia, radioterapia, imágenes diagnósticas. Y sin más preámbulos podemos empezar nuestra transmisión en vivo, mitos y realidades del cáncer. Recuerden que el cáncer es una enfermedad que nos puede afectar a todos. La Organización Mundial para la Salud lo define como una proliferación descontrolada de células que aparece en el cuerpo y puede ocurrir en cualquier momento de la vida y a cualquier persona. No solamente afecta al paciente, también afecta a la familia completa. Por eso es muy importante que hoy resolvamos todas estas dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Por eso está hoy con nosotros la doctora Elizabeth Arrieta. Doctora, muchas gracias. Cuéntenos un poquito por qué es tan importante resolver todos estos mitos en los pacientes. Muy buenas tardes. Para mí es un placer acompañarlos la tarde de hoy. Es fundamental que sepan que cuando a uno de ustedes o a algún miembro de su familia le hacen el diagnóstico de cáncer, se genera una serie de angustias y de temores frente a la incertidumbre que representa esto. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Va a sucederle algo a mí o a mi familia? ¿O el tratamiento qué impacto va a tener sobre mi vida? Y automáticamente pareciera como si el vecino, el tendero, el amigo se volvieran oncólogos y realmente no es así. Lo importante es que ustedes tengan ideas claras y las ideas claras les van a permitir asumir su tratamiento y su diagnóstico de forma segura, saber a quién preguntar, a quién dirigirse para tener la respuesta lo más fidedigna posible, porque el doctor Google, las redes sociales, todo el mundo empieza a interactuar porque no por malo, realmente quieren buscar una ayuda frente a una situación que es angustiante y es atemorizante para usted y para toda su familia, pero la idea de tener ideas claras y de contar con un servicio de educación en cáncer y con un servicio de hemato-oncología es brindarle al paciente todas las herramientas para que tenga decisiones seguras. Doctora, es importante también resolver en los pacientes cuáles son esos factores de riesgo. Recordemos que un gran porcentaje de los diagnósticos de cáncer podrían prevenirse, ¿cierto? Haciendo algunos cambios en el estilo de vida, evitando hábitos como el exceso de alcohol, el cigarrillo, teniendo una vida no sedentaria y controlando el peso. Esos son unos factores que podemos prevenir, ¿cierto? Dentro del cáncer. Pero ¿cuáles son esos factores que los pacientes no podrían prevenir, que definitivamente no pueden hacer nada contra ellos? Hay cosas con las que nacemos en nuestros genes. Tengan en cuenta que día a día suceden múltiples mutaciones, pero hay una serie de cosas que vienen en nuestro DNA que pueden condicionar un riesgo adicional de favorecer el desarrollo de cáncer. El riesgo de cáncer hereditario realmente es bajo. Estamos hablando que el 85% de los cánceres son de origen esporádico, pero hay un 5% que tiene un sustrato basado en eso. Entonces, aquí pensemos en que hay un trío. Una cosa es mi sustrato genético, otra cosa es mis hábitos y mis condiciones de vida, y otras cosas son las exposiciones externas que yo tengo. Entonces, si yo tengo una condición que favorece el riesgo de desarrollo de cáncer, pero además de eso fumo, soy sedentario, consumo mucho licor, ese tipo de cosas van a hacer que con mayor facilidad yo desarrolle un cáncer. Es decir, que aun cuando yo tenga alguna condición que pudiera generar un riesgo incrementado de tener cáncer, si tengo un estilo de vida saludable, existe una alta probabilidad de prevenirlo o de que yo haga un adecuado manejo de mi enfermedad. Gracias, doctora. Y también lo contrario, también podríamos encontrar un paciente con un diagnóstico de cáncer que no presente ningún factor de riesgo manejable, ¿cierto? Tenemos pacientes que pueden tener un estilo de vida saludable, manejar un peso adecuado, no tener hábitos como el cigarrillo, el exceso de alcohol, la comida no saludable, pero presentar también un diagnóstico, ¿sí? Porque definitivamente los factores de riesgo, lo que nos hacen más propensos no son
causas definitivas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para que ni el paciente ni su familia pueda sentir a veces sentimientos de culpa respecto al diagnóstico. Es fundamental que tengamos en cuenta que esto no es un castigo, esto no sucede porque ustedes sean malas personas o porque sea un karma o alguna situación en su familia. Lamentablemente hay cosas que no podemos manejar ni predecir, pero es fundamental que una vez se hace este diagnóstico asumamos una actitud proactiva frente a la enfermedad, busquemos la ayuda adecuada y una vez tenemos la ayuda adecuada, eso nos va a permitir darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente para que los resultados sean satisfactorios. Okay. Y si bien estos estilos de vida importan muchísimo, también importa muchísimo la detección temprana. Hay un gran porcentaje de pacientes con diagnóstico oncológico que, digamos, su pronóstico puede mejorar muchísimo más si es detectado a tiempo. ¿Cómo podrían los pacientes detectar a tiempo? ¿Qué tipo de estrategias existen en el mundo y en Colombia para que podamos detectar algunos diagnósticos de cáncer, doctora? Eso es súper importante. Uno, pensemos en las principales causas de cáncer. Cáncer de mama. El screening temprano de mama se hace con mamografía. Las edades oscilan entre 45 y 50 años para hacer el diagnóstico y el screening lo hacemos con mamografía. Antes de esta edad se utiliza un screening temprano en población de muy alto riesgo, que es decir, la población que ha recibido radioterapia en el tórax o las poblaciones que tienen familiares en primer grado de consanguinidad con diagnósticos tempranos de cáncer de mama. 2. Cáncer de próstata. Para el diagnóstico de cáncer de próstata hay que tener en cuenta que debe hacerse el uso de la PSA aunado a el tacto rectal. Las edades varían a través del tiempo, pero más o menos a partir de los 50 años debe hacerse un screening con un tacto rectal y una detección de PSA. Es importante saber que la detección del antígeno no excluye el tacto rectal, pues existen algunos tumores que pueden identificarse tempranamente con el tacto. Adicionalmente es fundamental la orientación, es decir, no todo antígeno prostático elevado es igual a cáncer, porque por ejemplo las prostatitis elevan el PSA, algunas infecciones de vías urinarias también lo pueden elevar. Entonces no es solamente hacerse el examen, sino saberlo interpretar en el contexto clínico del paciente. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es la detección de cáncer de colon. Cada vez más tenemos cáncer de colon, es decir que las recomendaciones son a partir de los 45 años hacernos al menos una colonoscopia y de ahí en adelante, si la colonoscopia es normal, cada 5 años. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos familiares en primer grado de consanguinidad con antecedente de cáncer de colon. Si es así, debo iniciar el screening con la colonoscopia hasta 10 años antes. Es decir, mi papá tuvo cáncer de colon a los 60 años, a los 50 años ya yo debería haber empezado a hacerme una colonoscopia. Si en esa colonoscopia se documentan pólipos o yo tengo un antecedente, una enfermedad inflamatoria intestinal, el screening y la periodicidad va a ser diferente. Okay. Doctora, respecto a la inmunización contra algunos gérmenes o bacterias o virus que puedan causar algún tipo de cáncer, es algo que nos pregunta una de nuestras pacientes conectadas o usuarias conectadas en las redes sociales. ¿Qué se puede hacer? ¿Es totalmente definitivo que deba haber la inmunización o...? Bueno, en relación a eso hay que tener en cuenta que no todas las vacunas son iguales. Hay de virus vivo atenuado, hay de partículas virales, hay de RNA viral. Entonces, habría que puntualizar exactamente cuál es la vacuna que nos interesa para definir si requiere alguna recomendación. En términos generales, mientras estamos en quimioterapia activa con riesgo de citopenias o de aplasia medular, la recomendación es no aplicar vacunas con virus vivos atenuados. Por eso, una vez necesitemos hacer una vacunación, es importante que lo comentemos con nuestro oncólogo. El oncólogo sabe cuál es el protocolo de quimioterapia que estamos recibiendo y sabe qué tipo de vacuna es la que voy a recibir. Si sé qué vacuna es y qué protocolo estoy recibiendo, le vamos a dar una recomendación más certera de si se puede vacunar o no se puede vacunar. Pero si ya tuvo cáncer, completó su tratamiento o por ejemplo solamente está con hormonoterapia, está recibiendo tamoxifeno o alguna de esas, puede vacunarse sin ningún problema porque el riesgo de complicaciones es bajo y la producción de anticuerpos es adecuada en ese tipo de tratamientos. Ok, doctora. Tenemos ya muchas preguntas en este momento. Antes de empezar a contestarlas, quisiera que termináramos de redondear un poco más el tema, contándole un poquito a todos ellos
¿Qué tipos de tratamientos tenemos? Recuerden que el tratamiento oncológico es algo que se debe ver con una mirada muy individualizada. Ningún tratamiento es igual al otro, ningún paciente es igual al otro y todos los cuerpos reaccionan diferente, incluso cuando tenemos pacientes que reciben los mismos protocolos de tratamiento. Adelante, doctora, cuéntenos. Yo le he hecho el cuento y eso veníamos conversando. Esto es como los carnavales, quien lo vive es quien lo goza. Cada cual va a tener una experiencia diferente. Es decir, que la experiencia del vecino, del hermano, del amigo, incluso del compañero de la sala de quimioterapia puede ser completamente diferente. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el estado nutricional de mi paciente, el estado anímico de mi paciente y el apoyo, la red de apoyo que tenga mi paciente. Es decir, que dicen unos, no, es que me va muy mal, vomito mucho, y otros van a tener una experiencia diferente. Su experiencia es única, ningún paciente es igual al otro. Y existen múltiples esquemas de tratamiento. Hay tipos de cánceres desde la punta del pelo hasta la punta de la uña y hay protocolos de tratamiento para cada uno de esos tumores. Es decir, que decir en grande tratamiento oncológico o decir en grande quimioterapia es como decir que en un estadio de fútbol yo llamo a María. Existen muchas Marías. Entonces, la María con la que yo quiero hablar es el tipo de tratamiento que yo voy a recibir y en función de eso, los efectos adversos, las diferentes toxicidades y todas las complicaciones que yo puedo tener. Por ejemplo, una cosa muy frecuente es que el paciente diga, es que se me va a caer el cabello. Dependiendo del esquema de tratamiento, se puede perder el cabello o no perder el cabello. O que dicen, no, es que a todos les da vómito. También depende del esquema de tratamiento, la severidad o la intensidad de las náuseas del paciente. Entonces, cada vez que a un paciente le hacen un diagnóstico de cáncer, es importante que cada paciente individualice su caso para poderle ofrecer el mejor manejo de soporte para que tenga la menor cantidad posible de efectos adversos y pueda tener una muy buena calidad de vida o por lo menos tolerable. Retomo un poquito, doctora, el ejemplo que nos ha dado sobre el cabello porque recibo estos comentarios constantemente en las intervenciones educativas de mis pacientes. Solemos pensar que porque al compañero no se le cayó, a mí tampoco, ¿cierto? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Depende de la quimioterapia. No todas las quimioterapias provocan caída del cabello, pero las que sí lo provocan sí causarán esa caída a prácticamente todos los pacientes. Entonces es muy importante evitar comparar entre un paciente y otro porque todos, como dijo la doctora, van a ser manejados diferentes. Y además de eso, no es que porque se les caiga el cabello es más efectiva o menos efectiva, porque ese es otro miedo que tienen. No, doctora, es que a mí no se me cayó el cabello, entonces mi quimioterapia no va a servir. No, no, no. El esquema de quimioterapia, hay algunos medicamentos que actúan sobre el folículo piloso y el pelito se cae, pero hay otros que no tienen nada que ver con el folículo y pudiera caerse un poquito o no caerse en lo absoluto. Y eso no está relacionado con que sea efectiva o no efectiva la terapia. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente para poder empezar a responder las preguntas. Doctora, explíquenos un poquito, resumidamente, en qué consisten los tratamientos principales, la quimio, la radio, algo de la inmunoterapia, en qué consiste y qué diferencia tiene cada uno. Bueno, la quimioterapia es un medicamento que colocamos por la venita o subcutáneo y que lo que busca es matar esas células tumorales y eso va por nuestra sangre y llega directamente a las células tumorales. La radioterapia, por el contrario, son unos rayos que con un equipo especializado direccionamos al lecho donde queremos intervenir, al cenito o al cerebro, donde está localizado el tumor o donde estuvo localizado el tumor, de forma que no quede ninguna célula mala y las podamos eliminar. La inmunoterapia, y eso es muy importante, son unos medicamentos que se administran por la vena y lo que buscan es estimular el sistema inmunológico del huésped para que reconozca las células tumorales que son malas y las ataque. Todos los días hay mutaciones en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico es como el guardián que protege que no se formen tumores, pero a veces el guardián falla por alguna razón y se forma el tumor. La inmunoterapia lo que busca es indicarle a esas células de nuestro sistema inmune dónde está localizado el tumor para que vaya y lo extermine. Y eso es fundamental para el tratamiento de algunas enfermedades. Es importante que para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento. Es posible que
usted solo requiera quimioterapia, por ejemplo, unos linfomas, que usted requiera quimioterapia y luego radioterapia, por ejemplo, cáncer de mama, que usted requiera quimioterapia junto con la radioterapia, por ejemplo, el cáncer de cervix o el cáncer de cabeza y cuello, que usted requiera cirugía, luego quimio, luego radio, también podemos encontrarlo en el cáncer de mama, o también es posible que usted requiera primero quimioterapia y luego inmunoterapia o viceversa. Y gracias a Dios tenemos tantas estrategias que ofrecerle al paciente que eso nos permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida y viva más. Antes, cuando a alguien le decía cáncer, era una situación penosa, pero quiero decirles que cada vez tenemos más cosas que ofrecerles. Hay plan A, hay plan B, hay plan C, hay múltiples estrategias que ofrecerles para que ustedes tengan una buena calidad de vida. Y hay otra cosa que es muy importante hacerle énfasis al paciente, y es que una vez a uno le hacen un diagnóstico oncológico, durante su evolución puede requerir varias estrategias de tratamiento y de eso se basa su expectativa de vida. Gracias, doctora. Entonces, ya que conocemos un poquito los tratamientos, me gustaría hablar un poquito sobre la quimioterapia, que digamos que es el tratamiento un poco más común, ¿sí? Que la gran mayoría de los pacientes con diagnóstico oncológico lo reciben, y como lo hablamos anteriormente, si bien todos los pacientes que reciben quimioterapia presentan síntomas diferentes, presentan reacciones diferentes después de las aplicaciones, pues hay algo muy importante y que es muy común en todos, y es que hay una disminución del sistema defensivo, ¿cierto? Están un poquito más expuestos que las personas que no reciben quimioterapia a tener infecciones, a adquirir virus en la comunidad, infecciones relacionadas con los alimentos, y en eso se basan una cantidad de mitos y preguntas alrededor de estos cuidados, porque el paciente en muchas ocasiones piensa que se volvió de otro planeta por tener un diagnóstico oncológico, ¿cierto? Que todo le va a causar graves problemas, y no es así. Sí, tratamos de explicar que el paciente tiene que tener ciertos cuidados, ciertas precauciones, pero en gran parte puede seguir llevando su vida cotidiana. ¿Es así, doctora? Sí, entonces, es fundamentalmente tener en cuenta que van a haber algunas modificaciones que vamos a tener, porque ese esquema de quimioterapia que va a matar las células malas, en el camino puede comprometer las células que están en rápida replicación. Esas células de rápida replicación son las células de nuestra sangre. Es así que puede disminuir la hemoglobina y producirse anemia asociada al cáncer. Se pueden bajar las defensas y producirse una cosa que se llama neutropenia, y el paciente puede tener riesgo de infecciones, o se pueden bajar las plaquetas y pudiéramos tener necesidad de requerir transfusiones, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es autolimitado y es potencialmente reversible, y que durante el tratamiento van a recibir algunas intervenciones que van a ayudar a que se tolere adecuadamente y que el riesgo de complicaciones sea bajo. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos muchas preguntas y hay unas que me gustan mucho, porque las recibo permanentemente en las intervenciones educativas que le hago a mis pacientes, y me alegra mucho que hoy podamos alcanzar a muchas más personas respondiendo esto. Tenemos la primera. Julie Miranda nos pregunta que si es verdad que consumir suplementos que ayuden a subir las defensas es bueno dentro de los tratamientos de quimioterapia. Realmente no. Lamentablemente, si hubiesen esas curas mágicas que nos ofrecen, les aseguro que nosotros se las ofreceríamos a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tiene evidencia científica sólida? Una dieta saludable, rica en frutas y vegetales. Eso, entre 4 y 6 porciones de frutas y verduras al día, es fundamental para mejorar el sistema inmunológico. No, independientemente de la marca, ese tipo de suplementos que son para fortalecer las defensas, en últimas no son más que vitaminas que las podemos extraer de forma adecuada de nuestros alimentos. Y como le digo jocosamente a mis pacientes, lo que van a invertir en esos suplementos que realmente no sirven, se lo pueden invertir en ustedes para salir de viaje una vez completen su tratamiento. Otra cosa que es fundamental es que no podemos priorizar esto sobre nuestro tratamiento. Y hay algo claro, mire, yo sé cuál es la efectividad de la quimioterapia por sí sola, pero no sé cuál es si esto puede impactar en la efectividad de su tratamiento. Es decir, combinar su quimioterapia con estos fármacos pudiera alterar la efectividad, pudiera alterar el pronóstico o pudiera favorecer
algunas toxicidades porque interactúan con otras drogas. Por eso la recomendación muy respetuosa es que una vez está en tratamiento oncológico activo, lo ideal sería no recibir ningún tipo de estos suplementos adicionales, simplemente una dieta saludable, y si requiere alguna suplementación importante, nosotros contamos con un servicio de nutrición clínica que según las características del paciente diseña un plan de nutrición para cubrir los requerimientos del paciente. Esa es otra cosa importante. Los pacientes no se pueden volver monoalimento. Entonces, la dieta de la guanábana, no, si le gusta la guanábana, cómasela, pero guanábana en la mañana, al mediodía y en la noche no, no sirve para nada y los fatigan, no se comen los alimentos. O, ¿cuál es la otra cosa? No, que hay que comer moringa en la mañana, al mediodía y en la noche. Pues la moringa no le va a hacer nada, pero la moringa no reemplaza su tratamiento ni sus alimentos. Que hay que comer piña con pepino. Les estoy dando ejemplos que nos vemos todos los días y que son muy coloquiales. Y además de eso hay ejemplos peligrosos. Por ejemplo, la sangre del gallinazo cura el cáncer. No cura el cáncer, incluso hay un estudio que está publicado desde el Instituto Colombiano de Cancerología sobre el chulo, el gallinazo, ese ave de carroña, que utilizaban en guisos o hasta la sangre de estos puede dar infecciones y no tiene ningún impacto sobre el pronóstico del paciente, o sea que la idea es desestimar esas prácticas que pueden ser peligrosas. Lo mismo que durante el tratamiento oncológico, preferiblemente no procedimientos invasivos diferentes de los que requiera. Entonces, no, que estoy en quimio y me voy a hacer acupuntura, o que estoy en quimio y me voy a meter unas agujitas de estos líquidos, no. Preferiblemente no, porque no podemos manejar el riesgo, no sabemos en qué momento sus defensas van a estar bajas y ahí sí podemos tener dificultades. Doctora, respecto a lo que usted dice, es muy importante con los procedimientos invasivos, que he recibido muchas preguntas sobre los sueros que contienen vitaminas. Por favor, evitarlos durante el tratamiento. Todo este tipo de sustancias que vayan inyectadas por la vena no se recomiendan. Primero porque pueden ser perjudiciales, pueden dañar de alguna manera el tratamiento. Entonces, nunca recibir ninguno de estos productos o por lo menos sin haberlo consultado con su oncólogo tratante. Y es muy importante otra cosa que usted nos dijo, doctora, porque si bien muchas veces el tratamiento oncológico que incluye quimioterapia, uno de los principales síntomas o efectos adversos después de la aplicación es la inapetencia. Si yo tengo un paciente inapetente, yo le debo abrir la carta de alimentos, ¿cierto? No se la debo limitar a una pechuga con ensalada, no se la debo limitar a solamente algunos alimentos porque pienso que son más favorables. Al contrario, entre más alimentos tenga disponibles mis pacientes cuando esté inapetente, pues su nutrición va a ser mucho mejor. Entonces, para que concluyamos la pregunta sobre los suplementos, definitivamente no hay cápsulas milagrosas, no hay sueros milagrosos, y lo que nosotros necesitamos en cuanto a vitaminas lo encontramos directamente de nuestra nutrición, que debe ser completa y balanceada y con todas las recomendaciones que se les da durante la educación. Y enfatizo en una cosa, por favor no se vuelvan monosílabos. No por comer pechuga con ensalada todo el tiempo el paciente le va a ir mejor, o pescado todo el tiempo. Denle la oportunidad y no lo saturen. Mire, yo sé que más por angustia del familiar de no verlo comer, dicen, no, pero es que tiene que comer y obligarlo. Si el paciente tiene náuseas o en ese momento está vomitando y lo obligamos a comer, inmediatamente va a tener más náuseas y va a vomitar. En el momento en que mi paciente refiere que tiene muchas náuseas, es preferible dejarlo quieto, buscarle algo líquido que tomar, ¿verdad? Evitar al máximo salsas picantes o cosas muy llenas de grasa y ofrecerle alimentos que habitualmente le gusten. Entonces, hay una pregunta muy frecuente y es, no puedo comer ningún tipo de azúcar y si le provoco un heladito, déle el heladito, no va a pasar absolutamente nada. La idea es que complazcamos al paciente y esto, que es una situación desagradable para él, se lo hagamos lo más agradable posible. Debemos complacer a nuestro paciente sin ponerlo en riesgo, entonces con todas las recomendaciones de prevención de infecciones. El ejemplo del helado es un ejemplo muy importante porque es muy fácil. Puede consumir un heladito siempre y cuando venga en un empaque individual, ¿sí? En un vasito, en un empaque sellado. Entonces, como debemos prevenir las infecciones, vamos a evitar un helado que es manipulado durante todo el día, vamos a evitar un helado sacado de una máquina, pero le podemos comprar un empaque individual sin ningún problema de forma ocasional. El consumo del azúcar, doctora, ya que lo tocó, es muy importante porque el paciente piensa que debe suspender el azúcar al 100%.
Es siempre recomendable que tengamos un consumo de azúcar muy responsable, muy limitado, más bien moderado, pero no solamente el paciente oncológico, esa es una recomendación general para toda la población. Entonces no es pensar que cuando llega el diagnóstico el paciente va a tener que comerlo todo absolutamente simple. Es importante eso, mire, si le hacemos la comida sin sabor va a ser desagradable y no se la va a querer comer. No hay contraindicación para el azúcar, no es que el azúcar incremente el riesgo de cáncer, pero el azúcar incrementa el riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y como muchos de los agentes quimioterapéuticos pueden afectar la salud cardiovascular, por eso es que queremos evitar que el paciente haga un infarto, pero va a ser un infarto si es un gordito. Entonces hay que favorecer dieta saludable, ejercicio y no, pues por ejemplo, no doctora, lo que pasa es que yo en la mañana me tomo una cucharita de café, un café con una cucharita de azúcar, pues la idea es que restringamos al máximo las harinas y los azúcares procesados, pero que si se toma una cucharita con el café no va a suceder nada. Es decir, no está proscrito y tampoco debemos hacer desagradables los alimentos, debemos hacérselos agradables y provocativos. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Lorena Plaza nos pregunta, ¿es cierto que en el mieloma múltiple los lácteos y las carnes rojas, las bebidas oscuras se deben suspender? No, es falso, completamente falso. Los lácteos, la recomendación es que en el paciente que está en quimioterapia activa, en el mieloma no pasa absolutamente nada, incluso el paciente con mieloma que tiene enfermedad ósea y que está recibiendo, por ejemplo, el ácido zoledrónico, debería recibir un suplemento de calcio y una dieta rica en calcio para fortalecer sus huesitos. La cuestión importante en relación a la leche va a que la manipulación del lácteo, era lo que decía la jefe, mire, ¿el paciente le gusta la leche y la tolera bien? Sí, esa es la primera pregunta. Si antes no la toleraba, mucho menos la va a tolerar en la quimioterapia. 2, debe ser en un envase individual y sellado. 3, no puede ser, nosotros habitualmente compramos el litro de leche, nos tomamos un poquito hoy y un poquito mañana. No, si mi paciente es oncológico y va a recibir un vasito de café con leche en la mañana, debo comprar las bolsitas pequeñas de leche o la cajita pequeña de leche. Una vez que yo abra el envase, lo debo consumir, pero no debo guardarlo. ¿Por qué? Porque normalmente las bacterias se replican estando en esos ambientes conservados. Si mi sistema inmunológico funciona perfectamente, no va a pasar nada. Pero si mi sistema inmunológico está comprometido por la quimioterapia, entonces voy a tener gastroenteritis, voy a tener infecciones gastrointestinales y una serie de complicaciones que son inadecuadas. En relación al café, no hay evidencia científica que sustente que sirva o que no. ¿Qué es lo que se recomienda? Habitualmente, si el paciente tiene esquemas de quimioterapia que son muy emetizantes, que producen mucho vómito, como el café puede favorecer el reflujo, entonces sería evitarlo. Pero si normalmente se toma un café y no le da reflujo y lo tolera bien, o en su esquema de quimioterapia no va a haber ningún problema, pues puede seguir tomándose su café, entonces tampoco está contraindicado. Y la tercera cosa que me preguntaste era café, leche y carne. Y las carnes, al contrario, mire, hay que tener en cuenta que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que las carnes pudieran favorecer el riesgo de cáncer de colon. Es decir, que no podemos comer carne todos los días, pero la carne es la principal fuente de hierro en la dieta y los pacientes oncológicos pueden tener anemia por déficit de hierro. Es decir, que si la comen una vez a la semana o una vez cada 2 semanas no va a suceder nada y eso no va a impactar negativamente en su pronóstico. Es decir, no se llenen de una cantidad de marañas en la cabeza de cosas que les van a hacer daño, porque realmente ninguno de estos productos les van a hacer daño. ¿Qué cosas sí deben evitar? 1, es fundamental evitar el cigarrillo. O sea, el cigarrillo se muere, pero se debe morir desde antes, o sea, no debería existir porque es un factor de riesgo para casi 100 tipos diferentes de cáncer. 2, de ser posible evitar productos muy procesados, por ejemplo, salchichas, salchichones, ese tipo de cosas que son muy procesadas y que tienen grandes cantidades de nitratos y de radicales libres, ¿verdad? O sea, si se le comen una no va a pasar nada, pero su dieta no puede basarse en ese tipo de charcuterías, de embutidos que tienen colorantes, que tienen grandes cantidades de sodio, pero sobre todo porque tienen muchos nitritos. Y
La otra cosa que también es muy importante es que es importante ingerir frutas y verduras en las cantidades que quieran porque la cantidad de antioxidantes que tienen es muy elevada y eso va a favorecer una dieta adecuada. Ok, doctora. Entonces, para que redondeemos el tema de los alimentos, tenemos varias preguntas que se nos repiten un poco con la parte de los lácteos y la carne. Recordar que ningún alimento está prohibido, lo que debemos tener es precauciones y prevención de infecciones. Entonces, las carnes no están prohibidas, lo importante es que estén bien con buena cocción al momento de su consumo. Los lácteos deben ser lácteos procesados, lácteos pasteurizados, que digamos no hayan sido manipulados de forma artesanal para evitar el contagio de bacterias en los alimentos. Las frutas y verduras a libre demanda, lo que el paciente más tolere, lo que más le gusta, y recuerden que las verduras tenemos permiso de consumirlas crudas, porque esa es una gran duda que aparece, que si todas las verduras deben estar cocidas. No, tenemos permiso de consumirlas crudas, pero deben estar muy bien lavaditas. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Los productos crudos no deberían consumirse durante la quimioterapia por el riesgo de una bacteria que se llama salmonela. La salmonela, si mi sistema inmunológico está bien, no va a pasar nada, pero si yo tengo neutropenia puede producir una salmonelosis y una complicación grave. Es decir, que sushis, carpachos, todos este tipo de alimentos deben ser evitados. Otra cosa es la comida amanecida. En el centro y en el suroccidente del país es muy común comer al día siguiente el calentado. Realmente no, la comida debe ser fresca, porque a pesar de que tapemos bien la coquita del alimento, en la nevera, como les había hablado, hay una serie de bacterias y el sobrecrecimiento bacteriano puede impactar negativamente en la calidad del producto. Entonces la comidita va a ser fresca, es decir, desayuno arroz, listo, el arroz lo preparo en la mañana, eso es muy importante. Y la idea es que evitemos los productos comidos en la calle, la idea es que sea comida casera. ¿Por qué? En la casa vamos a ser muy cuidadosos con el aseo en la manipulación de los alimentos. En la calle yo no puedo asegurar que el aseo va a ser el mismo. Es decir, que si están en mitad de la quimioterapia, la recomendación más respetuosa sería que no coman en la calle durante el tratamiento, excepto que sea en un sitio en el que podamos verificar con confianza que sí van a ser adecuadamente manipulados los alimentos, que no va a ser alimento que está mucho tiempo congelado y procesado, porque eso limita la calidad de la seguridad de lo que hablábamos antes con la jefe. La idea es que sea un alimento que no me ponga en riesgo de adquirir una infección. Ok, entonces quedamos muy claros con la parte de los alimentos. Lorena Plaza nos pregunta si el mieloma y las carnes tienen algún problema. Definitivamente no. Ya lo contestamos durante la conferencia. Nos pregunta Fausuli, ¿hay algún problema en consumir carne roja o frutas que contengan pepas con cáncer de colon? Las carnes rojas sí pueden incrementar el riesgo de cáncer de colon y como les comentaba, la dieta de nosotros no puede ser solo de carne. Sin embargo, la recomendación sobre todo es no quitar la carne de la dieta, sino que no puede ser diaria. Entonces, la recomendación es una sola vez cada 2 semanas o una vez a la semana. Y las personas, sobre todo que esto también lo ven mamás con niños, a los niños no les pueden quitar la carne de la dieta porque el riesgo de anemia ferropénica también está. Entonces, no mitifiquemos las cosas, sino que, mire, creo que lo más importante que salga de este live es que nada en exceso es bueno. Los excesos son dañinos. Entonces, no es comer carne todos los días porque eso sí puede incrementar el riesgo de cáncer de colon. Ok, doctora, muchas gracias. Cambiando un poquito de tema, doctora, hay otro mito muy importante en el paciente oncológico y que recibimos este tipo de preguntas de forma permanente en la sala de quimioterapia o de pronto ustedes en su consulta. La sexualidad en el paciente oncológico. Me parece que es un tema muy importante y vale la pena tratarlo, ya que se tiene la creencia de que el paciente con un diagnóstico oncológico que está en tratamiento activo, sea con quimioterapia, sea con radioterapia, otro tipo de terapia, debería suspender la actividad sexual definitivamente. ¿Cuál es la verdad sobre este tema en la sexualidad en el paciente oncológico? No, nada, su actividad sexual no puede ser limitada. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, mi paciente, su imagen corporal se ve afectada.
Es decir, va a caérsele el cabello o puede que no tenga un cenito o puede que tenga una cirugía en la mama. Es posible que ella se sienta emocionalmente afectada. Usted como su pareja debe rodearla y decirle que a pesar de que esto es una transición, usted la sigue amando, es decir, que las manifestaciones de afecto debemos perpetuarlas. No hay ningún problema de tener relaciones sexuales, pero sí es importante no quedar embarazado durante la quimioterapia, porque si bien algunos esquemas de quimioterapia pueden disminuir la fertilidad de mi paciente, es importante que mi paciente no quede embarazada durante el tratamiento porque existe riesgo de que haya malformaciones en el bebé y esas malformaciones en el bebé puedan tener complicaciones, niños que tengan problemas durante su evolución y nacimiento. Dado lo anterior, es importante que utilicemos una estrategia de anticonceptivos y que utilicemos el preservativo para disminuir el riesgo de esto. Dicho eso, hay algunos esquemas que pueden alterar el deseo sexual de mi paciente. Por ejemplo, los varones que reciben hormonoterapia, la hormonoterapia va a bloquear la producción de testosterona y su líbido va a verse comprometida. Por eso, si usted está recibiendo hormonoterapia, es importante consultar con el urólogo qué estrategia pudiera utilizar. Y la idea es que si usted tiene deseo sexual no hay ningún problema. Usted no le va a transmitir nada a su pareja con la actividad sexual y sí van a fortalecer los lazos de amor y de apoyo en esta situación incómoda. Pero lo que sí es importante es no quedar embarazados para evitar problemas en el futuro bebé. Ok, muchas gracias, doctora. Habiendo entonces redondeado 3 temas importantes en el paciente oncológico del cual se despegan muchas preguntas, que es la alimentación, la sexualidad y el consumo de suplementos, de vitaminas, de sueros, hemos redondeado esos 3 temas tan importantes. Doctora, ¿le parece si nos dedicamos a contestar preguntas? Porque hay muchísimas. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar a responder las preguntas de nuestros usuarios que están conectados en las redes sociales con nosotros. Tenemos bastantes. Nos preguntan por acá, ¿el cáncer de colon puede reaparecer después de haber sido tratado? Sí, y precisamente para eso se requiere un control y un seguimiento. Dependiendo del estadio de la enfermedad, así va a ser el riesgo de reaparecer ese tumor de colon. Es por eso que una vez a uno le hacen un diagnóstico de un cáncer de colon, debe continuar su seguimiento con el oncólogo tratante, que periódicamente le va a hacer estudios de colonoscopia para estar seguros de que todo está bien durante su evolución. Y además de eso, todos esos buenos hábitos que estamos recomendando deben perpetuarse en el tiempo para minimizar el riesgo de recaídas tumorales. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho porque siempre le digo a mis pacientes cuando se va a caer el cabello que piensen que es algo temporal, que no es definitivo para siempre. Me pregunta acá, ¿después de cuánto tiempo después de la última quimio me volverá a crecer el cabello? Es variable y depende de las condiciones clínicas, hormonales, de alimentación. Pero más o menos entre la tercera semana y el primer mes empiezan a haber brotecitos de cabello que cada vez son más particulares. Es posible que el primer cabello vaya a salir un poco más oscuro o un poco más canoso que el que tenían antes. Lo mismo que lo van a ver es que la hebra es mucho más gruesa y como con tendencia a ser rizada. Esto va a ser el primer cabello, pero es posible que este cabello vaya a cambiar cuando vaya creciendo y vaya a volver a ser su cabello como era antes de que se cayera. Y por eso es importante una dieta saludable, porque entre más sea saludable nuestra dieta, más rápido va a crecer nuestro cabellito. Lo otro es que no hay que echarse menjurjes, ni grasas, ni cosas en el cabello. Entre más libre lo tengan, más va a crecer, porque el folículo, piensen que esto es como un frijolito. Todos hicimos el experimento del frijolito. Al frijolito no lo atiborramos de echarle suplementos ni nada. Al frijolito lo echamos en su agüita y el frijolito solo brotó. Así va a ser nuestro cabello, solito va a brotar en su respectivo tiempo. Pero si lo atiborramos de cosas, podemos tener el efecto contrario, y es que se puede enlentecer el crecimiento del folículo o puede crecer un folículo que crece y que se cae con mucha facilidad. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta relacionada con el cabello para que las trato de unificar en una sola. Nos preguntan si los pacientes con tratamiento oncológico, especialmente quimioterapia, que no se cae el cabello, ¿lo pueden tinturar o puede haber toxicidad o
el cuero cabelludo puede estar un poco más sensible para recibir estos productos. Es importante que evitemos tintes con bases en amonio, porque nuestro cuero cabelludo, a pesar de que el pelito no se cae, sí va a estar muchísimo más sensible. Es decir, que se puede irritar, se puede quemar y podemos tener efectos adversos. Entonces, la idea es evitar al máximo los químicos. Pero supóngase usted que se quiere ver muy bonita y quiere ir a una actividad, pues pudiera hacerlo con un tinte sin amoníaco, pero la idea es que si podemos evitarlo sería lo mejor, de forma que no irritemos nuestro cuero cabelludo. Muchas gracias, doctora. Una persona que es vegana, ¿tendría mejor pronóstico si tuviera un diagnóstico oncológico? ¿Le iría mejor? No, no hay forma de decir que esto es, porque no es el tipo de dieta, no es que ser vegetariano sea mejor que vegano, no que el que es omnívoro come le va peor, no, no, no. El problema es que ninguno de los excesos son buenos, y si usted lleva una dieta vegana con las cantidades de micronutrientes adecuadas va a tener un buen pronóstico, pero si usted ingiere de todo tipo de alimentos con las proporciones adecuadas también va a tener un buen pronóstico. Entonces, no es irnos a los extremos de que no, te tienes que volver vegetariano o vegano porque te dio cáncer, no. Si usted decide por una convicción personal tener este hábito, es importante que hay que vigilar los niveles de hierro, porque a veces las dietas veganas muy estrictas corren el riesgo de ferropenia, y niveles de vitamina B12 que pudiera haberse disminuido en pacientes que no ingieren estos alimentos, porque la proporción de algunas vitaminas puede verse disminuida. Entonces, sea cual sea la dieta que a bien decidamos tener, debe ser coordinada por un especialista que nos verifique que no tengamos riesgo de déficits nutricionales y que no caigamos en los extremos de la desnutrición o de una nutrición inadecuada, porque cualquier estrategia de nutrición bien ordenada y bien coordinada va a garantizarle un buen pronóstico en su tratamiento. Muchas gracias, doctora. ¿Hay algún problema con que el paciente en tratamiento usaron microondas? No pasa nada. Puede usar microondas, el celular, puede usar cualquier tipo de dispositivo. No hay evidencia de que la exposición a las microondas que se generan en todos los dispositivos electrónicos afecte el pronóstico del paciente oncológico. Entonces no hay problema con el horno microondas. No. Doctora, uno de los síntomas que ocurren durante la quimioterapia es el estreñimiento. Hay muchos pacientes que refieren que se estreñen, que no pueden hacer una evacuación adecuada durante el tratamiento. Generalmente yo les recomiendo hacer unos cambios en la dieta, ¿sí? Una dieta alta en fibra, con bastante consumo de líquidos, evitar ciertos alimentos que puedan causar más estreñimiento. ¿Podrían ellos tomar algún medicamento laxante o tendría alguna dificultad? No hay ningún problema de utilizar un laxante, y existen múltiples tipos de laxante. Por eso, una vez presentemos el estreñimiento, es importante decírselo a nuestro médico, porque hay laxantes de un nivel de potencia bajo, intermedio o alto, según lo que tengamos. Es así que, por ejemplo, en estreñimientos severos podemos utilizar medicamentos como el polietilenglicol, que tiene efecto laxante muy importante, o que si el estreñimiento es muy leve podemos usar fármacos como el bisacodilo o la lactulosa. Incluso en casos muy leves de estreñimiento podemos utilizar el hidróxido de magnesio para manejarlo, que es un medicamento que tiene bajos efectos adversos y que es adecuadamente bien tolerado. Pero es importante que lo consultemos, porque en función de la severidad del estreñimiento, cuál es la pauta de tratamiento que le vamos a ofrecer. Y lo más importante es lo que dice la jefa Isabel: ingiera muchísimo líquido e ingiera muchísima fibra, porque a veces solamente incrementando el aporte de líquidos y de fibra en la dieta es suficiente y no hay que ingerir más medicamentos. Doctora, en las preguntas nos mencionan algunos mitos importantes que hay con las bebidas alcohólicas y la reducción del cáncer. ¿Podría el consumo de vino evitar que aparezca el cáncer? No, no hay evidencia de que consumir una copa o 2 copas o 3 copas de vino disminuyan el riesgo de cáncer. Y sí hay evidencia de que los pacientes que tienen un consumo importante de alcohol tienen más riesgo de hacer cirrosis y de hacer cáncer hepático, que se llama hepatocarcinoma. Es decir, que se debe disminuir el consumo de sustancias alcohólicas globalmente. Es decir, que con tomar vino ¿voy a disminuir el riesgo de cáncer? La respuesta es no. Si le provoca vino y lo va a tomar por alguna otra condición, eso es otra cosa.
Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, hay algo que nosotros hablamos al principio sobre los procedimientos invasivos, evitar los procedimientos que no sean estrictamente necesarios cuando el paciente está en un tratamiento, cuando está en quimio, cuando está en radio, cualquier tratamiento que pueda tener alguna afectación sobre sus células. Cuando el paciente quiere hacerse un procedimiento odontológico o lo necesita definitivamente, ¿cuánto tiempo debería esperar después de haber terminado el tratamiento? Eso es una pregunta muy genérica. Es importante que si usted va a hacer un procedimiento odontológico, consulte con su odontólogo qué tratamiento va a hacer, porque en función del tipo de tratamiento van a ser las recomendaciones. Entonces, uno, si es un procedimiento urgente y usted está en un tipo de quimioterapia aplaciante, toca programar el esquema porque si usted va a estar neutropénico y yo me pongo a hacerle procedimientos odontológicos de conductos de drenar abscesos, usted puede ser una infección severa como una bacteria en la sangre, ¿verdad? Entonces toca que hagamos un trabajo mancomunado. El odontólogo me dice, oiga, yo necesito sacarle una muela, 2 muelas, 5 muelas a este señor. Y usted llega al consultorio de su oncólogo y le dice, mire doctor, yo necesito este procedimiento y definimos en función de su diagnóstico y de su tratamiento en qué momento hacerlo. Es así que, por ejemplo, si lo que está recibiendo son bifosfonatos, entonces tenemos que esperar un tiempo que oscila entre 6 meses para poder hacer un procedimiento odontológico. Pero, por ejemplo, si mi paciente simplemente está recibiendo hormonoterapia, no tendría ningún problema de hacerse procedimiento. O si mi paciente está, por ejemplo, en un esquema del trastuzumab que ya viene en esquema de mantenimiento para completar el año de tratamiento, pudiera hacerse limpiezas orales o incluso exodoncias con bajo riesgo de complicaciones. Por eso depende del tipo y por eso les hago énfasis. Si quieren hacerse un procedimiento odontológico, que el odontólogo nos los escriba y nosotros le decimos, oiga, esto sí puede hacerlo o esto no puede hacerlo o esto puede hacerlo en este momento. Gracias, doctora. Y en caso de que el paciente ya hubiera terminado el tratamiento, ¿hay algún tiempo estipulado? ¿2 meses, 1 mes, 6 meses o depende de cada paciente? Dependiendo de cada tipo de paciente, pero en términos generales, luego de un par de meses de haber concluido la quimioterapia, pudiéramos contemporizar la posibilidad y la necesidad del procedimiento. Por eso es que en función del diagnóstico, o sea, no es lo mismo que yo le diga a una leucemia aguda que a los 2 meses le voy a hacer una exodoncia, que se lo voy a decir a una paciente con un cáncer de mama que una vez, luego de 2 meses de haber concluido su tratamiento, pudiera hacerse su tratamiento. Entonces, por eso es importante individualizar esto, ¿verdad? Y que es importantísimo, mire, que uno le dé un diagnóstico de cáncer no significa que el cepillo de dientes se queda en la nevera, no, 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 el cepillo de dientes hay que usarlo, es importante que el paciente en quimioterapia se cepille los dientes 3 veces al día, que use su sedita dental, que sea mucho más exhaustivo con la higiene oral, porque las complicaciones odontológicas en el paciente que está en quimioterapia activa puede condicionar un riesgo incrementado de infecciones severas. Entonces, háganse amigos de su cepillito de dientes, de su sedita dental, que no va a pasar absolutamente nada y eso no va a alterar eso. ¿Qué es importante? El paciente va a decir, oiga doctora, lo que pasa es que como estoy en quimio, cuando me meto el cepillo en la boca me dan náuseas o algo de eso. Entonces a veces lo que tenemos que buscar son cremas dentales que no sean tan abrasivas, que sean como las cremas dentales que usamos para los bebés, que no tengan tanto alcohol, para que sean menos irritantes, y en caso de que el paciente vaya a desarrollar mucositis, utilizar cepillos de cerdas blandas, esas cerdas súper espectaculares que barren hasta el espíritu, no, cerda blanda que lo que va a hacer es limpiar y pulir la superficie del dientecito, eliminar los residuos de alimento sin comprometer la encía y la mucosa porque puede estar muy irritada por la quimioterapia. ¿Listo? Gracias, doctora. Seguimos contestando las preguntas, ya nos queda poco tiempo, trataremos de responder las que más podamos. Nos preguntan por aquí si se puede colocar vacunas como la influenza durante el tratamiento de quimioterapia. Esta es una pregunta que la hablamos en nuestro en vivo anterior. El doctor Osorio explicaba que generalmente sí se podría aplicar, pero requiere una evaluación de su hematoncólogo tratante. Todos los pacientes son distintos y los casos son muy particulares. ¿Qué más nos preguntan por acá? ¿Es cierto, doctora, que el linfoma de Hodgkin es curable?
Sí, claro, es de las enfermedades que podemos curar hasta en el 85% y eso depende del estadio. En estadios tempranos podemos tener mayor tasa de curación. Por eso, una vez le hacen un diagnóstico del Hodgkin, nosotros tenemos que dar por todas las fuerzas de nuestro ser tratar de curarlo. Gracias, doctora. Hay una pregunta por acá de estas que me gustan, de trasplante de médula. Nos preguntan si un paciente que está en lista para trasplante